La decoración tiene un espacio en agricultura, porque vivir en un lugar que guste y se acomode a nuestras necesidades nos permite ser personas más felices. El destacado diseñador Cristian Pris nos entrega tips y consejos para decorar, organizar y armonizar nuestros espacios. Una presentación de Tu aventura comienza cuando te subes a una SsangYong, The Road to Adventure. En agricultura, inspírate con Cristian Pris. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Inspírate. Hoy domingo a las 11 de la mañana por Agricultura, por la radio Agricultura, y hoy día a las 8 de la noche por Agricultura TV. Estoy tan contento de que le ha ido tan bien a este programa, de que la sintonía de ustedes ha ido increciendo, así es que de verdad que les quiero agradecer a todos ustedes porque nos han ido acompañando, nos han ido además recomendando y han ido viendo el programa en la noche a las 8 en Agricultura TV. Los invito también a todos a suscribirse al canal de YouTube de la Radio Agricultura y además ahí pueden ver no solamente este programa, sino que todo el resto de la parrilla programática de Agricultura que está increíble. Hay programas de deporte, hay programas de conversación, hay programas de política y hay este tipo de programas que a mí me encanta, que es el programa que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con la inspiración, que tiene que ver con el buen vivir. Y no necesariamente todas estas cosas tienen que ver con un gran gasto económico. Yo siempre insisto que creo que el buen vivir es transversal. No tiene que ver con cuánta plata yo gaste en mi casa, sino que tiene que ver con que mi casa sea lo más bonita posible en términos de la realidad socioeconómica en la cual estamos viviendo. Una de las cosas que para mí es fundamental y que siempre se caracteriza muchas veces en nuestro trabajo, y ustedes ahí me lo han hecho saber cuando ven nuestros trabajos en el Instagram, etcétera, es el uso del arte. Para mí el arte es fundamental en una casa. El arte es el alma de la casa. El arte es eso que le da esa cuota como de sensaciones, esa cuota de magia. Y el arte, muchas veces la gente me preguntan, oye Cristian, el cuadro, la escultura, ¿tiene que combinar con la decoración de la casa? Para mí, absolutamente no. Soy categórico en lo que estoy diciendo. Yo creo que el arte corre por un carril paralelo. El arte hoy día puede estar ese cuadro en el living, mañana puede estar en el hall de acceso, después puede estar en tu pieza, o a lo mejor después puede ser heredado o vuelto a vender. El arte es una cosa que nos va a acompañar por siempre y no tiene que combinar con la decoración de la casa. Y como yo siento que es una parte fundamental en la vida, hoy día tenemos aquí a un gran invitado en nuestro programa, que yo estoy de verdad honrado y debo reconocer que estoy un poco nervioso con este gran invitado, porque lo conozco hace muchos años de nombre, no lo conocía físicamente, así que hoy día tuve el honor de conocerlo. Y muchos de ustedes van a decir, ¿what? ¿Por qué invitó a un doctor a su programa? Bueno, y tiene mucho que ver, porque hoy día estamos con Héctor Valdés, el gran cirujano plástico, y además no solamente es un gran escultor de cuerpo, sino que también vamos a conocer una nueva faceta de él, un escultor de arte. Así es que le quiero dar la bienvenida hoy día a Inspírate a Héctor Valdés. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Hola. A Inspírate. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Y bueno, muy a gusto en la precharla que hemos tenido juntos. Y efectivamente, el arte es lo que piensa que es lo que nos hace humanos, nos ha ido civilizando también en parte y piensa que existe desde la época de las cavernas. Es lo que da valor en una buena medida a nuestra relación con el resto de nuestra existencia. El arte efectivamente para mí es la esencia, es tu vida en un 100%. Y la verdad es que la mía también es bastante, porque la cirugía estética efectivamente tiene que tener ese concepto de belleza, que esto no es una fotocopia, que todas las personas sean iguales unas a otras, no hay un retrato. Siempre digo que cuando vienen personas a consultarme, por ejemplo, por una cirugía nasal, no es una fotocopia de una actriz que se haya visto, que sea con una foto que a veces alguna paciente excepcionalmente trae, sino que yo considero que todos los cuerpos, así como tú dirás, todos los ambientes son bonitos. Ese asunto es sacarle partido. Lo mismo pasa con la figura humana. Yo, en mi opinión, creo que todos los cuerpos y todos los rostros, ¿ya? Todos los rostros son muy bonitos y todas las facciones lo son. A veces hay una falta de armonía entre el pelo, digamos con algún detalle menor, por ejemplo, en la anchura del rostro o en lo corto que puede estar un mentón, pero hay una esencia que a veces hay que saber rescatarla. Y creo que eso es lo bonito del arte, de la cirugía estética en este caso, pero también del arte, en que efectivamente no existe una reproducción, que siempre haya una inspiración
y una inspiración como existe desde, digamos, el arte africano, el arte antiguo, en el cual también hasta el cubismo se imperó en él, pero que vamos haciendo una evolución para hacer las cosas un poquito distintas y un poco adecuada al año, al entorno social, al entorno económico, al entorno político, porque el arte, tú y yo lo sabemos muy bien, también refleja el momento en el que una sociedad está viviendo. Exactamente, bueno, y eso el arte en general, la arquitectura también pasa eso, el diseño y también el tema de la moda también está muy vinculado con el momento histórico, el momento social o el momento cultural que se está viviendo en la vida. Oye, dijiste varias cosas que me encantaría profundizar. Primero que nada, obviamente que el arte está presente desde el arte, desde la prehistoria. O sea, no sé si la prehistoria, pero en las cavernas, cuando la gente pintaba sus cuevas. Exacto, la gente pintaba sus cuevas y eso es una manifestación artística. Absolutamente. O sea, hay una preocupación cuando vemos en la historia que empezamos a encontrar, ni siquiera ya en Egipto hace 5.000 años atrás, que obviamente encontramos una serie de decoración en las tumbas, las paredes, las joyas, que simplemente vamos más hacia atrás, incluso lanzas con los artefactos con los cuales las primeras flechas llevaban decoración, es decir, esto va más allá de lo mecánico, sino que las personas tratan de dejar su impronta, es parte un poco de reafirmar la existencia, un poco el motivo por el que estamos aquí. Yo creo que es hacer algo por nosotros mismos y también poder hacer una transmisión de esto. Y eso también refuerza un poco que muchas personas a lo mejor pueden tener esa preconcepción errada, a mi parecer, de que es una cosa tan superficial y no tiene nada de superficial. ¿Qué pasa de repente cuando a ti te dicen, es que la cirugía estética es superficialidad, el arte es superficialidad? ¿Qué te pasa con eso? La verdad es que es precisamente una muestra de lo sublime y de lo especial, y es una muestra de desarrollo. O sea, podríamos estar en un ambiente, si empezamos a ver un poco todo lo que tenemos en un entorno, si empezamos a quitar el color, empezamos a darnos cuenta de que a lo mejor daría lo mismo el tamaño de una ventana, la forma de la ventana, el color de una cortina, el tener una bonita cama con una colcha que digamos que nos haga juego, que nos estimule la vista. Cuando empezamos a quitar todo, nos quedamos sin color, ¿ya? Y la verdad es que la historia de la humanidad, la verdad es que tiene mucho color y tiene mucho diseño. O sea, el desarrollo efectivamente va aparejado con esta forma del ser humano de superación. En mi opinión, el diseño, el arte, la arquitectura, la ingeniería y también la tecnología es un afán de superación y es una muestra un poco de que estamos aportando algo a esta existencia que tenemos, que todavía nadie tiene una respuesta, porque ningún filósofo ha podido llegar a realmente, podemos discutir años o milenios, ¿no? Claro. De qué es la existencia, qué sucede con el espíritu, qué sucede con la religión. Todas estas preguntas que se hacían ya los filósofos y se hacía el hombre, ya antes de la existencia de los filósofos, hace 4.000 años atrás, empezó la religión, empiezan a hacer las primeras preguntas, un poco empiezan a aparecer las diosas. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? O sea, es decir, lo valioso además del arte es que nos cuenta historia. Es decir, a través del arte, porque no existía la escritura hace 5.000, 6.000 o hace 20.000 años, lo único que nos llega son estas Venus, estas mujercitas talladas de hace 20, 25, 30.000 años, incluso en Siberia, en algunas zonas de Europa, que son las primeras muestras que tenemos un poco de representación humana, que son estas diosas, que son estatuillas de 15, 18, 20 centímetros, en las cuales sabemos de la historia exclusivamente a través del arte. Exacto, es una forma de comunicación. Finalmente son códigos que en el fondo la historia nos ha ido dejando y hemos podido entender, como dices tú, ese momento de los años o del paso de la historia. Y también yo creo que a futuro también va a pasar eso. O sea, finalmente hoy día las manifestaciones artísticas que están sucediendo hoy en el hoy, obviamente que también van a ir dando cuenta y van a poder dejar una enseñanza o van a poder dejar a las futuras generaciones entender el momento que estábamos viviendo hoy, 2022. El arte deja un relato social
Por ejemplo, es interesante ver, por ejemplo, que aprendemos, como dijimos, historia, aprendemos sociología, aprendemos antropología a través del arte, porque, por ejemplo, el ser humano en esa época se preguntaba sobre su existencia, había las estrellas, empezaban algunas mentes un poco más curiosas que otras, y por eso nos damos cuenta que empieza a aparecer una divinidad. Había algo, por ejemplo, que es, no sabían cómo era esto de la preservación de la especie, el nacimiento era algo mágico, y por eso aprendimos que a través del arte, las primeras diosas, o sea, la mujer era prácticamente una diosa, porque era la que daba a luz, aparecía un bebé, algo que era magia, y lo sorprendente es que no los asociaban al coito, no tenían todavía la idea. Claro. De que el coito era parte un poco del proceso, entonces, y la mujer era la que traía vida, por eso todas estas primeras estatuillas se refieren a al embarazo y la lactancia, son grandes bustos, grandes caderas, grandes abdómenes, y así estuvimos miles de años en los cuales la mujer era la diosa, después viene con la diosa madre, ya hace 7.000 8.000 años, hasta que, bueno, después empieza el nacimiento de las religiones, pero la verdad es que el arte es apasionante cuando estudias historia de la humanidad y historia del ser humano a través del arte. Es que es muy bonito, además, lo que tú dices, que en el fondo el cuerpo femenino es un cuerpo que es muy bonito, es un cuerpo que es muy estético, que tiene esa curva que no tiene el cuerpo masculino, y creo que obviamente que esas primeras manifestaciones de todas maneras a lo mejor estaban centradas más en el cuerpo femenino que en el cuerpo masculino, y lo encuentro genial. Y así, aprendiendo historia con el arte, nos encontramos, por ejemplo, vamos después a otra, bueno, avanzamos 25.000 años, vamos a hacer un recorte, algo con mucha prisa, y nos encontramos con la civilización egipcia, donde ya el hombre empieza, entiende mucho proceso, nos hemos hecho un salto enorme, pero después resulta que aparece un machismo pero exacerbado, o sea, una revelación a lo mejor en torno a esto que estaba pasando. Quienes dirigían ya efectivamente Egipto solo podían ser hombres. Sabemos la historia de algunas mujeres que se disfrazaban de hombre para poder regir, ¿ya? Y cuando vemos todas estas esculturas de Ramses, las entradas de grandes templos que tienen 15, 18 metros de altura, algunas de estas esculturas están sentadas, descubrí que detalles que yo creo que la mayoría o muchos de nosotros ya lo hemos descubierto, pero es interesante ver que si ponemos atención a estas estatuas de los faraones egipcios, ya de Ramsés, por ejemplo, son gigantescas, en algunas zonas hay 2, hay 3, hay 4 de estas esculturas, algunas están sentadas, pero alrededor del Nilo, y cuando vemos que hay como un apéndice al lado que parece un mini obelisco que no llega ni siquiera a la rodilla, nos damos cuenta que eso, si ponemos foco y atención, es la reina. No. La reina está absolutamente disminuida. Y entonces ahí nos damos cuenta conocemos la sociedad egipcia perfectamente. La mujer era, la verdad, que no tenía prácticamente valor ya ninguno, al contrario de lo que había pasado 20.000 años atrás. Y entonces, a través el arte es fascinante. Yo invito a través de este programa a estudiar un poquito de historia del arte, porque la verdad es que es apasionante y es una muestra un poco de la existencia. Vamos a tener a futuro, no tengo ninguna duda, en 200, 300 años más, así como conocemos ahora la historia del Renacimiento, que es maravillosa, ya, o incluso en Europa, la Revolución Francesa, en Rusia también, por ejemplo, con la Revolución Bolchevique, y vemos que hay un arte del Estado, un arte estatal, que tú lo ves y representa fielmente lo que sucedió en esa época. En España también, por ejemplo, con el Guernica, tan famoso, o sea, se ve un cuadro en el que expresa por Picasso absolutamente el dolor, ese caballo con la quijada abierta hacia arriba, unos bebés y unas manos que levantan, esa expresión de dolor, y que el arte efectivamente es capaz de contar. Oye, Héctor, es que estoy impresionado. Yo que te estoy viendo ahora, la gente que está oyendo ahora en la mañana y lo puede oír hoy día en la noche a las 8 o lo puede ver en Agricultura TV. Te emocionas cuando hablas de arte, es impresionante cómo te transformas. Esta pasión del arte, ¿cómo nace en ti? Porque igual, a ver, perdón, tú eres cirujano, eres médico, eres cirujano plástico, te dedicas a la belleza, a esculpir cuerpos, pero está muy relacionado con el arte. Es decir, siempre has estado relacionado con el arte y a través de tu profesión, que es la que haces, y ahora también con el tema de la escultura y de la historia del arte. Cuéntanos un poco ¿cómo se fusiona eso? ¿Cómo Yo creo que, bueno, he tenido, entre comillas, he tenido
La vida te va empujando y tristemente en la vida tienes que hacer algunas elecciones. Exacto. ¿Ya? Yo creo que todas las personas no tienen un talento. Hay gente que es gran comunicador y a veces la verdad no se dedica, qué sé yo, al periodismo, por ejemplo. Y a lo mejor a través de su carrera, siendo abogado o arquitecto o lo que sea, o periodista, en periodista se nota más, pero hay distintos talentos, hay gente que siempre lo digo, hay talentos que vamos un poco apagando por el desarrollo de hacer nuestra carrera lo mejor posible. Y yo, en mi caso, efectivamente, en el colegio, me encantaba hacer artes manuales, dibujo, diseño, y la verdad es que era muy bueno, siempre tenía unas notazas ya en esto, pero lo que pasa es que también tenía buenas notas en las otras asignaturas, en castellano, en historia, pero me costaba un poco más, la verdad reconozco, física y matemática. Entonces siempre me incliné un poco, biología me encantaba, porque también teníamos que en esa época disecábamos animalitos, etcétera. Yeah. Conocer el aparato digestivo, daba pena a veces sacrificar con una paloma, pero era un poco lo que nos pedía y lo que hacíamos. Y siempre me atrajo la manualidad. Y en mis tiempos libres, que era un hijo único hasta los 8 años de edad, después nació un hermano con mucha diferencia, entonces era un solitario que me entretenía armando juguetitos, o sea, hacía mucha actividad manual. Pero con esto de tener buenas notas, ya siempre los padres, sobre todo la madre, ya influye bastante. Y mi madre profesora, los profesores tienen las cosas muy claras y quieren, la verdad es que son unos buenos guías, ¿eh? Hay que aprender de los profesores cómo cuidan cómo conducen a sus hijos. Y madre lo tenía muy claro, éramos solo 2 hermanos, un hijo tenía que ser abogado y el otro doctor. A mí me tocó el doctor, ¿ya? Y entonces no tenía mucha elección, era un poco muy guiado. Fue un poco forzado. Y la verdad es que siempre tuve dudas, o sea, cuando iba a postular a la universidad, estuve muy tentado, incluso a última hora, de haber puesto arquitectura, que un poco era arquitectura o arte. Pero bueno, ahí quedó ese pequeño sueño y hice medicina. Y la verdad es que me costó mucho desde el punto de vista emocional la carrera, y en eso realmente siempre respeto mucho a mis colegas, porque la medicina es una carrera dura en el sentido emocional, porque se sufre mucho. Siempre digo que un paciente, una persona cuando va al médico, incluso cuando va a tener un bebé, no va contento, va preocupado, va angustiado. Totalmente. O sea, siempre vas o con una incertidumbre, con un dolor o con una preocupación. O sea, estás tratando vidas. O sea, es distinto en el caso a lo mejor mío de la arquitectura, que sé yo, que estás tratando una cosa material, es un sofá. Yo de repente le digo a mis clientes, oye, si el sofá se descose, se vuelve a coser, pero la vida es, o sea, en tus manos tienes una gran responsabilidad. Con esto, claro, entonces yo lo pasé mal con el sufrimiento, y ya que en 5º año de medicina, cuando me tocó ver pediatría y me tocó ver oncología, te digo, yo me sentía una raposa que digamos que se arrastraba por el suelo emocionalmente, no podía andar contento viendo a veces esta injusticia, ¿no? No sé si en la naturaleza, de la vida, niños de 3, de 4, de 5, 7 años, sufriendo con una expectativa, con una esperanza incierta, sometidos a pinchazos, a tratamientos dolorosos. Me costó mucho. Y entonces, cuando terminé medicina, incluso pensé dejarlo. O sea, terminé 7 años y dije, voy a estudiar arquitectura. ¡Wow! Pero tirar después 7 años ya de estudio, de amanecier, no había reprobado nunca un ramo. Realmente empecé a darle vuelta, y por ahí alguien me habló de la cirugía plástica. Ya, y espérame. Y ahí quiero seguir ahondando, porque lograste, yo creo que hacer lo que te apasiona con esta nueva oportunidad que te dio la vida. Espérame, pausa y volvemos, que está demasiado entretenida esta conversación aquí hablando con el gran doctor Héctor Valdés, cirujano de cuerpos y también, escultor de cuerpos y también escultor de artistas. ¿Qué tipo de aventura querés vivir? ¿Rexton, Corando, Muso Grand o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo SsangYong en sangyong.cl. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de SsangYong. La seguridad de Corando, la grandeza de Rexton, el estilo de Tivoli, la potencia de Muso y Muso Grand para aventuras más exigentes. Say yes a tu nuevo SsangYong en sangyong.cl. SsangYong, the road to adventure.
Ya estamos de vuelta acá en Inspírate hablando con el gran doctor Héctor Valdés, cirujano plástico, escultor de cuerpos y también gran artista. Y nos quedamos, Héctor, en el bloque pasado, en esto que dijiste a los 7 años después de estudiar medicina. Pensé en estudiar arquitectura, que era mi pasión, y descubriste la cirugía plástica. Bueno, y escucho de esto que se hace en Brasil, y con un grupo de amigos nos fuimos un verano, ya yo recién recibido, a hacer una ruta por Brasil. Mi intención era conocer esto, no tenía cero información. En esa época no se hablaba de la cirugía plástica, casi no tenía nombre este tipo de técnicas que se hacen en las personas. Se estaba recién casi naciendo de cierta manera, consolidando esta especialidad. Y bueno, en Brasil empecé a tocar puertas en una serie de hospitales. Esto lo he contado un par de veces porque no quiero aburrir. Pero bueno, resumen, después de una larga travesía conseguí que me orientaran en Brasil en un hospital y llegué a Río de Janeiro, donde un gran cirujano de esa época, que había sido la mano derecha de Pitangui y de su escuela, me invitó y era el presidente de la Sociedad Brasileña de Cirujanos Plásticos. Y los brasileños son encantadores, son muy abiertos. Invito a todos los que quieran hacer cualquier curso, máster, experiencia. La verdad es que es un país muy generoso y muy cálido. Yo aprendí mucho de ellos. En Chile somos un poquito más reservados, no queremos que el otro compita con nosotros. Sí. El Brasil en todas las áreas es tremendamente generoso, es un gran país. Y entonces me invita y voy un día, el día lunes, al hospital, un hospital muy humilde, donde se hacía cirugía plástica gratuita. Y había 5 quirófanos. Y entonces entro, gente muy humilde, que el Estado le da esa posibilidad de operarse. Y estaba a primera hora, a las 8 de la mañana, estaban todas las puertas entreabiertas, los quirófanos, porque los alumnos y los estudiantes se pasaban de una sala a otra. Y se ven las mesas de quirófano, los pacientes recostados, y a esa hora estaba el cirujano con un lápiz especial dibujándole el cuerpo. ¡Qué lindo! Mira, entonces uno dibujaba el abdomen, otro dibujaba el busto, otro dibujaba el rostro. Mira, fue ver esa imagen y fue como entrar en un shock positivo. O sea, era ver como las puertas del cielo, era lo que unía justamente lo que quería. Me servía la carrera de medicina, que la necesitaba obviamente, y estaba el diseño y el dibujo. Y ese día dije, mira, si no consigo estudiar esto, ahora que lo veo voy a ser muy amargado. Por suerte, después de 8 o 9 meses, de cierta manera una pequeña selección, me llamaron a Chile, que estaba aceptado, me presenté unos meses más tarde. Y bueno, desde ahí tenía tanto interés que reconozco que me fue fácil, entre comillas, me fue bien. Los chilenos tenemos una ventaja respecto a otros países, tal vez en Latinoamérica. Nuestras universidades son muy buenas, estudiamos mucho. Yo creo que en general, mira, no quiero desmerecer a ningún vecino de otro país, pero en Chile la verdad es que creo que hay bastante exigencia universitaria. Y entonces llegué allá y estudiaba mucho, leía mucho, estaba habituado a eso. El brasileño tiende a hacer las cosas más por imitación, por lo menos en la parte quirúrgica me llamaba la atención. Entonces me fue muy bien. Porque además, podías experimentar también. Ahí descubrí, claro, descubrí la habilidad manual que traía detrás, y la verdad es que me fue muy bien, tan bien que incluso en algún momento planteé quedarme ahí, porque me empezaron a surgir pronto pacientes privados, era divertidísimo, pacientes que se querían operar conmigo allá, pero después dije no quiero líos y voy a ir a competir en Chile, que es mi país. Y bueno, y así fue el inicio. Estuve dedicado a la cirugía, seguí siendo un gran admirador del arte, apoyo mucho a los artistas, siempre en mi clínica. Pero hasta ese entonces, en tus inicios, cuando estabas ejerciendo la cirugía plástica y qué sé yo, ¿empezaste esta pasión también, que sabías que la tenías, de empezar a tú mismo, empezar a hacer esculturas o pintar, etcétera? ¿O hasta ese minuto era esculpir el cuerpo? Era esculpir el cuerpo. Hice una carrera, la verdad, meteórica, muy intensa, muy intensa. Yo ya tengo casi 30.000 pacientes atendidos. O sea, perdona que te diga, y se lo quiero decir a ti de todo Chile, doctor Valdés es el más reconocido cirujano plástico en Chile, pero by far, o sea, por lejos. Es impresionante. Y la verdad es que me dediqué 100% a esto, a la medicina, a la cirugía. Pero siempre tienes algo, ¿no? Un hueco que algo te hace ruido, porque no tienes una pasión incompleta. Y ya llegó un momento que dije, esto lo hago, empecé a averiguar. Y bueno, tuve la suerte que España, Europa en general, tiene una
larga tradición de arte, Italia, Francia y mucho España, y tienen estupendas escuelas de arte. Y entonces encontré un sitio oficial del Estado, es prácticamente gratuito, postulé, y hice un examen y tuve acceso hace 5 años atrás, y resulta que, claro, tuve que estudiar bastante, entonces me dediqué un verano completo, cogí todos los cuadernos de tercero y cuarto medio, el equivalente en España y bachillerato, porque, por ejemplo, la gente que quiere estudiar una carrera artística o arquitectura tiene que estudiar, por ejemplo, dibujo técnico en el colegio. Yo no sé si que en Chile se enseña dibujo técnico. No, entonces, en el colegio no creo, pero en la universidad sí te enseña. Yo que Sí. estudié diseño me enseñaron dibujo allá no, técnico. allá sí uno. Es que hay como ya, en los últimos 2 años, que es interesante en España, existe lo que llaman el bachillerato. Entonces uno escoge el bachillerato, por ejemplo, de ciencias, el bachillerato social, el bachillerato artístico. Entonces te recargan asignaturas en esa área y te quitan algunas que no van a servir. Por ejemplo, alguien que va a estudiar ciencias, le quitan biología, le quitan Claro. historia, le quitan lengua, van con mucho más asignaturas de física, con lo cual también el salto a la universidad no es tan grande como en Claro, Chile. claro. Entonces te vas muy preparado. Y entonces allí el bachillerato artístico, la gente que va a estudiar arte, tiene más asignaturas y entre ellas dibujo técnico, cosa que no tenía idea, ¿ya? Así que estuve estudiando, aprendiendo, tomé hasta un profesor particular, estuve estudiando con esto. Bueno, Qué conseguí buena. pasar la prueba de admisión y selección, no con cierta preocupación al principio, que la verdad que era otro sueño que tenía, pero me faltaban recursos. Y bueno, y la carrera era bastante dura, son 2 años intensos, 7 horas diarias, ¿ya? ¡Guau! Y fue un cambio, tuve que mover consultas, cirugías, trabajaba, atendía consulta al final de la tarde y también alguna cirugía y trabajaba mucho los fines de semana, sábado y domingo. ¿En qué parte de España, Madrid? En Madrid. Ya, perfecto. En una escuela fantástica, se llama Escuela de Arte de La Palma, está muy reconocida. ¿Y cómo fueron esos primeros inicios? Es que me imagino tu pasión de querer fue una increíble, explosión. pero reconozco que ya pronto entrar me encontré con 2 ventajas. Una, la capacidad de estudiar, porque claro, la gente joven a veces también le cuesta, o sea, o tienes un ideal fuerte y potente, pero a veces no se lo toman tan en serio, tristemente. Y bueno, cuando estás ahí por gusto puro y por deseo, Exacto. no porque tienes que sacar una actividad, Exacto. la verdad es que bueno, me apasioné con el arte, me apasioné por la historia del arte también, y pasó algo muy curioso. Como en medio tenía que venir a Chile a operar, entonces yo tenía que avanzar con mis trabajos muy rápido, y entonces tenía que dejar muchas cosas adelantadas. Y entonces avanzaba rápido. Y ahí me di cuenta también de algo curioso. Y es que efectivamente los cirujanos, en general, para trabajar manualidades somos rápidos. ¿Por qué? Porque no tienes 12, 14, 15 horas para operar un paciente. Tenemos que acortar el tiempo porque hay un riesgo paciente, hay un riesgo de vida. Mientras más horas una cirugía, aumenta significativamente el riesgo. Entonces, no es lo mismo una cirugía de 7 horas que una de 4, ¿ya? Intentamos en general no pasar de 5 horas, que es un tiempo prudente. Ya después las cosas empiezan a complicarse. Solamente por lo extenso del manejo artificial de un paciente en ese momento. Exacto. Y también está la anestesia, Así todo el es. tema es riesgoso. Así es. Y entonces la cirugía la resuelves rápido. O sea, no puedes estar pensando, no, entras a saco, resuelves pronto y lo haces bien y tienes que salir corriendo. Entonces, en el arte me pasaba lo mismo. Y después de mover tejido, mis compañeros a veces los pobres sufrían doblando un hierro para hacer una escultura con una lentitud, porque la verdad es que les daba miedo que de repente se fatigara el material y rompiese o algo. Y reconozco que, claro, después de mover un tejido, la verdad, después de mover la piel, un músculo, el subcutáneo, una glándula, la verdad es que reconozco que el material inerte no me estresa. Claro. Entonces me atrevía mucho, iba al límite del material. Exacto. Si rompía, que un par de veces rompí unas piedras, etcétera, Era no un me pedazo de estresa. fierro, no era la nariz de alguien. Era un fierro. Exacto. Y entonces conseguí, ahí me di cuenta que también, siempre le digo a mis hijos, que en la vida todo suma. Todo suma, cualquier habilidad, cualquier hobby, hasta sea coleccionar estampillas, porque te genera orden, rigurosidad, perseverancia. O sea, yo creo que todo, entonces yo animo siempre a mis hijos y a la gente joven
hacer lo que sea. Yo que siempre digo que me falta el tiempo y la verdad que cuando me vaya a morir, si tengo conciencia un poco antes, de lo único que me da pena es de todo lo que me faltó hacer. Cuando a veces escucho a alguien joven que dice, me aburro, ganas como de desamarrearlo un poco, ¿verdad? Hay tanto por hacer. ¿Qué razón tienes? ¿Ya? Es que muchas veces uno se aletarga y se queda pegado y por Dios la vida que es entretenida, por Dios la vida que es apasionante y lo que tú dices es tan cierto, Héctor, es que haga lo que sea. Oye, si te gusta el jardín, corta las plantas, riega. Si te gusta a lo mejor el arte, experimenta, cómprate una tela, cómprate pintura, experimenta. Porque, por Dios, que todo suma. Qué interesante lo que nos acabas de decir. Todo suma. Uno podría decir, oye, este gran cirujano plástico, médico, a lo mejor que uno dice, perdón la palabra, pero cabrón, increíble. Esta sensibilidad del arte que la descubrió y que lo apasiona y que le faltan horas del día para seguir haciendo su pasión, uno podría decir, oye, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, pero en esta conversación me he dado cuenta que está muy, muy, muy relacionado. Tiene mucho que absolutamente. Yo igual, efectivamente, como lo mencionaste, soy un gran apasionado de la jardinería, porque cuando compré el terreno para construir la clínica aquí Camino Farellones, efectivamente, claro, no sabía nada. Yo me eduqué, hice el colegio en Antofagasta, un desierto. Sabía en esa época, te digo, hasta casi de adolescente, distinguía esencialmente apenas 3 o 4 plantas, un pino, un cactus claro. y poco más, un sauce. Y la verdad es que también tuve una época en la cual dije, ya toca aprender de jardinería, y aprendí de flora autóctona en Chile, una barbaridad, dónde poner una planta, dónde poner la otra, con qué fumigar, cuáles son las condiciones. Entonces también hice un pequeño viaje apasionante en ese momento, pero al final todas estas cosas te dan sensibilidad. Una de mis tareas pendientes, por ejemplo, es la música. No he tenido el tiempo, me encantaría tocar un instrumento. Oye, me pasa mucho que cuando converso con distintos médicos, tienen una relación con el arte muy potente. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Ahora, a lo mejor tú tienes esa cosa personal, que siempre quisiste ser arquitecto, pero me pasa muchas veces que hablo con médicos que tocan algún instrumento o que se dedican al arte o que les gusta escribir. ¿Qué habrá de relación con la medicina, con el arte? Absoluta, porque vemos el hombre, vemos el ser humano, vemos su humanidad. Es una carrera humanista. Entonces, en medicina vemos las emociones, la música tiene que ver con las emociones, la poesía tiene que ver con las emociones, la literatura. Entonces, es una carrera humanista en la cual la emoción o sea, estamos absolutamente en otro punto de la ciencia pura, la arquitectura, o sea, los números, las matemáticas, la ingeniería. Entonces, no tengo ninguna duda que hay muchos ingenieros también que tienen esa faceta, pero en la medicina estamos muy próximos a ella. Qué impresionante. Y te debe pasar también que a nosotros nos pasa cuando entregamos alguna casa, qué sé yo, manejamos las emociones de las personas cuando le terminamos la casa, transformamos vidas, Héctor. A mí me ha pasado de repente de personas que han estado destruidas emocionalmente, a lo mejor después de una separación o después de a lo mejor de la pérdida de algún hijo, de algún familiar, que en el fondo necesitan hacer una renovación de la vida y que nos llaman para renovar su casa, por ejemplo, en términos de decoración o de interiorismo, y terminar, y cuando uno instala la última vela o el último detalle, la cara de emoción y de felicidad de las personas es para mí el mejor pago lejos y es una sensación indescriptible. Y transformamos vidas. Pasa lo mismo con la medicina y también debe ser, obviamente, que en todas las ramas de la medicina, pero la medicina estética que tú haces también. O sea, hay mucha gente a lo mejor que tú dices, lo hablamos en el principio, de, oye, qué superficial, encuentra que su nariz es fea o encuentra que tiene la boca un poco chueca, etcétera. Oye, pero son cosas que le afectan en el alma día a día y que llevan eso, es como una mochila, y que si alguien puede transformárselo o alguien puede ayudar a cambiar, le cambias la vida, le cambias la autoestima, se para de una manera distinta frente al mundo y se enfrenta al mundo de una manera distinta. Te lo dejo ahí para que lo reflexiones. Pausa y volvemos en esto que es Inspírate con el gran Héctor Valdés. ¿Qué tipo de aventura querés vivir? ¿Rexton, Corando, Muso Grande o Tivoli? Con más de 67 años en el mercado, say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl. Toda aventura tiene un punto de partida. Say yes a una nueva aventura en tu vida. Say yes a los modelos 2022 de Sangyong. La seguridad de Corando, la grandeza de Rexton, el estilo de Tivoli, la potencia de Muso y Muso Grande para aventuras más exigentes.
Say yes a tu nuevo SsangYong en sangyong.cl. SsangYong, the road to adventure. Ya estamos de vuelta acá en Inspírate con el gran doctor Héctor Valdés y te dejé antes de irnos ahí a comerciales. ¿Qué pasa con eso? Con el tema de trabajar las emociones de las personas. Porque la verdad es que tenemos que reconocer y saber y entender que funcionamos mucho respecto a lo visual. Por algo tenemos un órgano de los sentidos maravilloso que es la vista. Es que si no, no la tendríamos, porque por la vista, la verdad es que somos capaces de estimular también positivamente ya nuestro cerebro. Por eso es que el color nos impacta. Hay colores que nos dan más alegría, hay colores que son más tristes. Visualmente, la decoración en nuestro entorno, poner que sea un color bonito, un cuadro, una alfombra, decorar nuestra casa, no vivir con lo básico, es decir, el acto además de preocupación por cuidar. Te digo, hay gente que vive en un departamento muy pequeño, pero uno lo disfruta mucho en Europa y no quiero hacer una comparación, pero es verdad que son sociedades más antiguas, ¿ya? O sea, traen una historia de 20.000 años para llegar ahora, pero si bien en los últimos 2.000 años ya eran pueblos asentados que se preocupaban de la alfarería, ya venían construyendo una arquitectura cuidada, arquitectura de hace 2.000 años que también hay. No es construir un espacio cuadrado para dormir dentro, sino que se preocupan efectivamente de embellecerlo, porque en lo personal, una persona que se ve con unas bolsas de ojos, que se ve efectivamente con un envejecimiento, con un deterioro, recibo mucha gente que dice, mire, todo el mundo me pregunta si estoy enfermo, si dormí poco, si estoy enfadado, si estoy cansado, y efectivamente terminan convenciendo a esta persona y casi deprimiéndola por esto. La verdad que por eso lo que representamos hacia afuera, cuando una persona a veces está triste, sorprendentemente claro, lo que hace es no tener ningún interés por el entorno, entonces se pone cualquier cosa, a veces puede ir hasta arrugado, no se arregla bien el pelo, va con toda su cara con 2, 3, 4 centímetros de no haberse, una mujer haberse mejorado el cabello, no haberse peinado apropiadamente, no haberse, digamos, preparado ya no para el resto, para ellos mismos. Nosotros hay un punto importante y es que tenemos que aprender a disfrutar nuestra propia vida, lo he dicho un par de veces también, y es que nuestra generación actual, sobre todo la tuya, ustedes vais a vivir 90, estáis ya casi apuntando casi a los 100 años, ¿ya? De promedio de edad de la vida. Cada vez tenemos más personas que viven hasta los 90 años. Cuando una persona hoy día muere a los 70, ya se dice que es joven, sí, porque no se esperaba que muriera a los 70, se espera 85, 90, ¿ya? Y entonces, pero nos vamos apenas 2 generaciones atrás y el promedio de vida en Chile es 60. O sea, tú te das cuenta, todos los que nos están viendo, de que la mayoría de las personas vais a disfrutar de 20 años más de vida que 2 generaciones anteriores. Y entonces estos 20 años extra de regalo que tenemos por el avance de la medicina, las vacunas, los antibióticos, la cirugía hoy día fantástica, que antes una vesícula era una cirugía muy traumática, hoy día son 2 mini incisiones, ya por una cirugía endoscópica, o sea, todo es tremendamente, o sea, digamos, ha alentado y ha mejorado justamente para este regalo de vida adicional, y por eso esta vida también tenemos que vestirla con color, con vida, con ilusión, con decoración y crear nuestro entorno que sea efectivamente lo más agradable para nosotros mismos y lo mejor. Qué bonito, Héctor, qué bonito. Mira, y estamos hoy día también acá, los que nos van a ver hoy día en nuestras plataformas digitales en Agricultura TV, estamos con 3 esculturas hechas por Héctor. Metámonos de lleno en esto, Héctor. Ahora tú estás metido en el tema de arte. Hace un tiempo atrás hiciste o creaste una galería de arte, en el fondo, donde expones tus obras y obras del resto. Y de otros artistas para apoyarlos justamente en plena pandemia. Leí por ahí que has apoyado a muchos artistas desde la pandemia. Te pusiste a comprar arte como loco de artistas emergentes para apoyar el arte. Te lo agradezco públicamente también eso, porque eso incentiva a artistas nacionales a seguir adelante. Cuéntanos un poco. Sí. ¿En qué estás? En plena pandemia, los artistas no vendían nada, compré muchísimo arte
y abrimos una sala de arte en Parque Arauco, el distrito Lujo, para apoyar que personas a veces que tienen poder adquisitivo y que a veces también algunas no se plantean esto, porque a veces ir a una galería es un pensamiento como muy dirigido. Entonces llevamos el arte a una zona, así directamente, una zona ya donde es el templo un poco del consumo, pero para que también se encuentren, así como si una persona puede gastar a veces en un buen bolso, una buena cartera, bastante dinero, no voy a decir cuánto, Claro. a veces por lo mismo se puede comprar y apoyar a un artista. Y por Dios, que es más satisfactorio para el alma una pieza de arte que una cartera, por lo menos para mí. Y estoy Absolutamente. seguro que así, para que lo piensen. Absolutamente. Y entonces creamos esta sala, se llama Chilarte, les invito a visitarla. Está en ¿Tiene Parque página web Arauco. también? Sí, ¿O no? tiene página web, tiene chilarte.cl. Ya, perfecto. Chilarte.cl. Y pretendo, el sueño, siempre me falta tiempo, porque estoy aumentando el equipo, porque queremos llevar a los artistas chilenos también a exponer, bueno, hay mucha gente que hace ese esfuerzo, pero nosotros también, para que también expongan y vendan fuera. Y en este proceso ya tengo algunas también de mis esculturas, que esto es todo un proceso en el cual se comienza con unas varitas de alambre, ya que se fijan a una madera en el suelo, son 3 esculturas mías, y ese alma se va rellenando, se va poniendo distintos materiales, yeso, escayola, plástico, etcétera. Hay una plastilina especial que lo voy a recomendar, se llama Monster Clay, ya que se puede conseguir también en Chile como de monstruo, Monster Clay, que me ha resultado muy bueno últimamente y porque va muy rápido, endurece rápido y da bastante rigidez. Entonces con eso vas levantando una figura, la que quieras, y después incluso la puedes tallar con un cúter, incluso con las manos, la calientas con un secador de pelo y vas dando la forma de que quieras desear, un animal, algo abstracto, o en este caso comencé una de mis primeras obras. Es una serie que estoy haciendo de asanas, de estas posturas de yoga. ¿Y por qué esto? Primero porque tiene que ver también con el bienestar. ¿Ya? Por eso comencé con esta, porque vincula justamente la preocupación del hombre. Las personas me vienen a ver porque quieren un bienestar para sí mismas. En este caso, la serie Sanas, ya vemos que hace 5.000 años comienza en India esta técnica ya de relajación y de actividad física por el bienestar. Y hay gente que se cuida, que no es una novedad, no es de nuestra sociedad de hace 30 años, no. Hace 5.000 años la humanidad... No es que esté de moda ahora, que la gente cree que está de moda ahora, pero esto es... La humanidad ya se cuidaba. Entonces uní estos dos conceptos, o sea, los vinculé porque es lo real, entonces para crear estas mujeres. Estoy ahora ya en la fundición, tengo 5 esculturas, composiciones de hombres. Estas son de bronce, son ¿cierto? bronce. Estás trabajando bronce. Y entonces después de que se hace la figura en el material que uno quiera, se le hace un molde de silicona, al molde de silicona se vierte cera derretida, se saca una copia en cera, que igual que esta, una cera que es casualmente de color rojo, la volvemos a pulir, vemos algún detalle y después se le hace un molde de cerámica y después se vierte el metal. Y bueno, después es muy bonito el proceso, que sale bastante, digamos, áspero a la superficie. Después hay que pulirla en un torno o con esmeril, y después aplicamos distintos ácidos, como por ejemplo nitrato de cobre, para darle un poquitito, hacer reaccionar. Eso es lo que se llama una pátina. Esto no va pintado, sino que se ponen distintos ácidos en algunos puntos donde queremos dar color. Entonces reacciona el bronce con el ácido y cambia el color. Entonces vamos aplicando un poco de fuego con un soplete. Entonces Qué entretenido, es muy Héctor. entretenido. Entretenido. Muy entretenido. Y todo esto lo vamos a poder ver en Chilart. Ahí podemos ver tus obras y obras de otros artistas Por supuesto. nacionales. Pero antes que nos quedan pocos minutos, quiero tocar un último punto también tuyo, que ahora en julio de este año hiciste una intervención Sí. potente que salió en varios medios y dio que hablar. Cuéntanos de qué se trató y cuál fue tu objetivo. Bueno, quise dar mi opinión respecto a lo que a nuestro, porque creo que el arte tiene que contar cosas, ya, y tengo otra serie que las presentaré el próximo año, de esculturas que tienen que ver con una mirada también política y social del país. Y con mucha pena, todos hemos visto un poco nuestro cuestionamiento de lo que es el país, ya, y entonces unas opiniones de un lado, otra opinión de otro, pero en el fondo Chile es muy vapuleado. Incluso si vamos a seguir siendo Chile, hay voces que se levantaron ya de cambiarnos el nombre o de subdividirlo en muchísimas regiones de una naturaleza distinta. Entonces,
Y además, lo más doloroso, vi en las calles la bandera Chile quemada. Y eso me dolió muchísimo porque, mira, podemos estar, siempre lo digo, con desacuerdo con quienes nos gobiernan. Podemos incluso hacer una gran huelga, podemos parar el país. Pero ya quemar nuestros símbolos personales que nos unen a todos cuando vamos a una... o sea, que nos une como chilenos, ¿ya? Eso me dolió mucho. Totalmente porque uno de acuerdo. piensa que a lo mejor si hay un conflicto con un país vecino, que a lo mejor los vecinos, ya que hemos tenido algunos momentos un poquito más tensos, pueden quemar una bandera de un país a otro, pero nunca nosotros. Y entonces cuando vi la bandera quemada y este cuestionamiento ya tan extremo, hice esta escultura porque era como mi primera escultura para presentarme en sociedad como escultor también, pero con una visión un poco de lo que quería contar. Entonces es una mesa de quirófano de acero que preparamos y encima es una bandera chilena en fibra de vidrio, toda golpeada, arrugada, un poco quemada a un extremo, un poco deshecha, un poco rota, incluso la estrella está caída, está oblicua, está parcial, o sea, apenas un trozo de estrella, y entonces se llama estado crítico. Y entonces esta escultura que la creé, hice una presentación con ella porque no era fácil exponerla, ¿ya? Y entonces la monté sobre la verdad que es muy bonita, una presentación de ella, la monté sobre un remolque y un día, domingo, a las 8 de la mañana, la paseé por todas las zonas un poquito... más golpeadas, digamos. Más significativas del centro de Santiago, la Intendencia, Plaza Italia o Plaza Baquedano, Palacio de la Moneda, y ahí tengo un video maravilloso de ella, y frente a la Moneda la detuvimos ahí, la instalamos ahí unos 15, la verdad que casi 30 minutos, y la verdad es que fue muy significativo porque es un arte que invita también a reflexionar. Totalmente. Quiénes somos, qué queremos. Eso es, yo creo que lo importante es el diálogo y la conversación. Absolutamente de acuerdo. Y no la agresión. Pero totalmente de acuerdo contigo, Héctor, en todo lo que has dicho. Y además muy bonito que en esa escultura, que a lo mejor tú quisiste presentarte a la sociedad también como escultor, mezclaste tus dos pasiones. La Sí. medicina, que en el fondo por eso el quirófano, el arte, la escultura, y la reflexión profunda de que estamos en crisis, que estamos en este quirófano, que depende de todos nosotros salir de él y que nuestra bandera vuelva a flamear para todos y para que todos la admiremos nuevamente de manera igualitaria, ¿no? Esa escultura está todavía en Chilarte, la pueden visitar quienes quieran verla. Ahí en Parque Arauco, el Distrito del Lujo, preguntan por Chilarte. Y también después vienen otras. Ya viene ahora, afortunadamente, creo que ha llegado un momento también social en Chile y político progresivamente, y estoy muy contento de más entendimiento. Y ahora he preparado un par de piezas ya con una mirada ya más optimista. Y ya lo vamos a ver de todas maneras en Chilarte. Oye, Héctor, quiero agradecerte por haber estado en Inspírate. Realmente eres inspirador. En este programa invitamos a puras personas que inspiran en la vida. Quiero felicitarte, te admiro desde siempre por ser un gran médico y ahora un gran artista, y gracias además por potenciar el arte nacional, a nuestros artistas nacionales, todos invitadísimos a Chilarte, y muchas gracias por haber venido a Inspírate y que sigan los éxitos y que sigas educándonos y enseñándonos en este camino. Y larga vida para ti y tu programa, porque la verdad es que esto es lo importante. Yo te digo, no es una crítica global, pero a veces las noticias, enciendo el televisor y a veces realmente de inmediato te dan ganas de apagarla porque son solo noticias negativas, tristes. Yo creo que tenemos que empezar a edificar, y tu programa es maravilloso y le felicito. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo en esto que es Inspírate, acá en la agricultura. Que tengan una gran semana. En Agricultura fue Inspírate, con el diseñador Cristian Pris. Una presentación de Tu aventura comienza cuando te subes a una SsangYong, The Road to Adventure. Producción, Camila Fierro.